Tu hijo de 2-3 años está con rabietas constantes. Tu hijo de 7-8 años se está volviendo más inseguro o más exigente. Tranquila, no estás haciendo nada mal. Están pasando por etapas cruciales del desarrollo. Y en este vídeo te voy a explicar qué puedes hacer tú para poder acompañarles en función de lo que necesitan. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones, un espacio dirigido a madres que quieren poder criar a sus hijos con más presencia, madres que no quieren seguir atrapadas en sus propios patrones limitantes de comportamiento y quieren poder liberarse ellas para así liberar a sus hijos de tener que repetir su propia historia. Cuando un bebé nace, no sabe que es alguien separado de su madre. A partir de los 2-3 años, depende de cada niño, comienza el proceso de individuación. ¿Qué significa esto? Que ese niño o esa niña empiezan a darse cuenta que son alguien diferente, separado de su madre. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a utilizar la palabra yo. Empiezan a mirarse al espejo y a decir su nombre. Y lo que se activa en este periodo es su necesidad de autoafirmarse. ¿Qué hacen? Están constantemente probando los límites, hasta dónde pueden llegar. Y emocionalmente pueden haber muchas más rabietas. ¿Por qué? Porque es como que se despierta ese fuego interno de querer hacer lo que ellos quieren. Y evolutivamente esto es lo saludable. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el reto para nosotras como sus madres? Que muchas veces no es una etapa cómoda, que un niño que aparentemente podríamos considerarlo fácil, por ejemplo, cuando eran bebé, que era fácil atender sus necesidades, calmarles, puede que cuando entra en esta etapa comience a ser mucho más difícil calmarle. Algo importante de saber, que siento que puede calmar también, sobre todo a nosotras, es que todo lo que no expresen en esta etapa luego puede salir con muchísima más intensidad y ser más disruptivo en la etapa de la adolescencia. Entonces, si tú tienes un hijo o una hija que han sido bebés, niños pequeños fáciles, es normal que te pueda preocupar o te pueda asustar o puedas pensar ¿qué estoy haciendo mal? Que ahora no reconozco a mi hijo o a mi hija. ¿Cuál es la clave aquí para ti? Y es algo como universal en relación a cómo poder ayudar a nuestros hijos. Si estamos hablando en esta etapa, a partir de los 2-3 años, que hay más rabietas, que los niños prueban más los límites, que quieren hacer lo que ellos quieren y se enfadan cuando les ponemos los límites, hablamos de la rabia. Entonces, todo lo que tú puedas hacer para poder canalizar la tuya propia, empezando por darte cuenta de cómo tú te relacionas con esa emoción. ¿Te la permites? ¿La expresas alguna vez? ¿Cómo la expresas? ¿Eres de las que te aguantas las cosas, no dices nada, no dices lo que te molesta y luego, sin poder controlarlo y evitarlo, explotas? Por ejemplo, en mi caso, yo desde niña, que era muy responsable, muy obediente, me podía enfadar, pero muchas cosas realmente de niña me las tragué. ¿Y qué pasa? Que cuando yo veo a mi hijo que está expresando su rabia de una manera muy intensa, a mí, en concreto, que no me la he permitido expresar desde la infancia, me puede crear mucho más rechazo. ¿Por qué? Porque los hijos y las parejas, pero aquí estamos refiriéndonos a los hijos, son los mayores espejos que hay de nuestras propias heridas emocionales de nuestra infancia. Otra cosa importante de esta etapa, en la que ya comienza el lenguaje
aunque pueden empezar a decir sus primeras palabras a partir del año más o menos, también depende de cada niño. ¿Qué otra cosa importante sucede en esta etapa? Se empieza a crear, a generar el ego. El ego es como si fuera un personaje que se comienza a crear en función de todas las opiniones que vamos escuchando de cómo somos, de qué podemos hacer, de qué no podemos hacer, y se empieza a generar esa sensación de identidad. ¿Quién soy yo? Por eso es súper importante cómo le hables a tu hijo, qué tipo de comentarios digas. Todo lo que tenga que ver con el verbo ser, es que eres muy bueno, es que eres malísimo, es que eres un desobediente. Todo eso no es inocuo. Si te imaginas que tu hijo es como una esponja, lo que está haciendo es absorbiendo absolutamente todos los mensajes que tú le estás dando de cómo es y de cómo no es. Y no tiene la capacidad de filtrar. No puede cerebralmente decidir si eso que le estás diciendo sobre él o ella es verdad o no. Todo entra a formar parte de su identidad infantil. Ayuda mucho más si puedes hacer comentarios describiendo lo que está pasando o cómo te estás sintiendo con lo que está haciendo. No es que tu hijo sea malo, es que tu hijo está teniendo este comportamiento ahora mismo y claro que se le puede decir. No se trata de tener miedo a la hora de relacionarnos con nuestros hijos por miedo a traumarlos de por vida, porque al final eso es una autoexigencia más. Se trata de empezar a poner conciencia en cómo les estamos hablando y entender qué les está pasando a ellos emocionalmente, cerebralmente, a esas edades. A medida que nuestro hijo, nuestra hija van creciendo, se va consolidando esa imagen de quién ellos creen que son. Y esa imagen se va consolidando con los mensajes que van escuchando de figuras de autoridad a su entorno, ya sea la nuestra, de su padre, y también se empiezan a ir a una escuela infantil de las maestras o los maestros. Si tiene mucha relación con algún abuelo, algún tío, también esos mensajes, lo que les digan, también pueden influirles en el autoconcepto que luego desarrollen. Por ejemplo, si un niño crece en un entorno empático, amoroso, donde le respetan tal y como es muy probable que el autoconcepto que se cree ese niño va a ser sólido y flexible. Sin embargo, si un niño o una niña crecen en un entorno donde se les juzga, se les critica, se les exige, es muy probable que su autoconcepto sea mucho más rígido y lleno de inseguridades. Y este concepto que tenemos de quién somos cuando somos adultas tiene que ver con lo que se originó en la infancia. Se llama también una falsa identidad. ¿Por qué? Porque realmente cuando nos convertimos en adultas no somos esa niña que fuimos. Ya tenemos la capacidad de adultas de poder decidir si lo que dicen sobre nosotras es verdad o no, si nos lo creemos o no, si nos sirve o no. Cuando somos niñas, no. Pero esa es la semilla de la idea que tenemos a día de hoy de quién creemos que somos, de cómo somos, de lo que se nos da bien, lo que se nos da mal. Es muy relevante ese concepto, muchísimo. ¿Y qué ocurre cuando ese niño o esa niña sigue creciendo y llega a los 7-8 años? Esta es otra etapa crucial. Al igual que antes hablábamos de los 2-3 años, los 7-8 son una etapa muy importante, que cuanto más la entendamos, mejor vamos a poder entender a nuestros hijos y acompañarlos. ¿Qué ocurre en esta etapa? Que es el momento en el que ese niño empieza a dejar de ser pequeño y entra en una nueva etapa de maduración a nivel emocional, a nivel social. Tanto en casa como en el colegio, se le empieza a exigir que asuma más responsabilidades. Se espera que sea más responsable, que se autorregule, que sea más autónomo.
se le empieza a exigir más en la escuela. Aumenta, por tanto, la presión escolar y también la social. Ese niño o esa niña sienten que ya no pueden ser un bebé, un niño pequeño, pero todavía no tienen herramientas suficientes a nivel interno para gestionarse como un adulto. ¿Y qué comportamientos pueden aparecer? Que quizás si tú tienes un hijo o una hija de esa edad, pues hay cosas que te pueden resonar. Pueden aparecer miedos, o si ya lo sabían, que se intensifiquen. Puede aparecer timidez o inseguridad, o si ya la había, de nuevo, que sea más intensa y más llamativa. Podemos también ver dificultad de ese niño o esa niña a la hora de expresarse emocionalmente. Hay una gran necesidad de pertenencia al grupo y puede aparecer un miedo al rechazo o a sentirse excluido. También pueden sentir mucha tensión por querer cumplir las reglas, lo que se les exige, y ser valorados. Yo misma ahora tengo mi hijo mayor, tiene 7 años, va a cumplir 8 dentro de nada. Y por cierto, también tengo uno de 3, con lo cual tengo uno de cada una de las etapas complicadas. Entonces puedo entender perfectamente lo que se puede despertar como madre cuando tus hijos expresan ciertos comportamientos que es que a lo mejor ni entiendes. ¿Qué pasa? Que para mí saber, y para las mamás que acompaño, que en esta etapa de los 7-8 años mi hijo está no solamente experimentando lo que ocurre en casa y cómo nosotros nos estamos comportando con él, estamos pidiendo que colabore más, que sea más responsable, que se haga más cargo de sus cosas, pero también todo lo que está ocurriendo en el colegio, como también desde el colegio a esas edades se les empieza a exigir más. Tener esto en cuenta para mí marca la diferencia de cómo yo interpreto los comportamientos que él tiene a veces. Me ayuda a ponerme más en su lugar, a ser más empática. No quiere decir que dejo de poner límites o que le voy a permitir muchas más cosas, pero sí puedo ayudar a que esta conexión con mi hijo se pueda hacer más fuerte. Además, en mi propio caso, como he comentado que tengo un hijo de 3 años, un hijo pequeño, siento que se agudiza más la diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque mi hijo mayor, aparte de que por su propio momento evolutivo se le está exigiendo más, porque es parte de lo que va tocando para irse acercando a la siguiente etapa que tiene que ver con la preadolescencia, la adolescencia y luego ya la edad adulta, tiene un hermano pequeño al que él ve que acompañamos mucho más. Él sí es pequeño todavía. Esto quizá te puede pasar. Puede que tú tengas hijos de diferentes edades o más de 2 y eso lo que hace es agudiza y hace más visible y a veces también puede añadir intensidad a los propios comportamientos propios de esta edad. Y en esta etapa, a diferencia de la anterior que hablábamos del tema de la rabia, aquí lo que nos toca revisarnos a nosotras es el tema de la autoexigencia, el tema de la responsabilidad, del perfeccionismo, el tema también de el miedo al rechazo, el miedo a no encajar, el querer ser valoradas, todo lo que se le activa a un niño, a una niña a esta edad, realmente son invitaciones a que nosotras mismas revisemos y pidamos ayuda para sanar lo que vemos que se nos está activando. Y esto nos lo va a decir cómo nos sentimos nosotras ante los comportamientos, conductas, expresiones, emociones de nuestros hijos. Y ya es pues a partir de los 9 años cuando, en función del niño y la niña, entrarían en ese periodo de preadolescencia. Que este vídeo no va de eso, no me voy a centrar en esa otra etapa, pero sí que lo que estamos hablando ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que siembres antes, todo lo que tú misma trabajes en ti, todo lo que puede ayudar a mejorar esa conexión con tu hijo, con tu hija, va a poder permitir que la siguiente etapa de preadolescencia a adolescencia sea más fluida, más calmada, más armónica dentro de los retos
que esa etapa tenga de por sí. Si tú tienes alguna hija o algún hijo que ya ha pasado alguna de estas etapas y te está viniendo la duda o la preocupación de cómo le habrán podido afectar comentarios tuyos o conductas que hayas podido tener con ellos, te quiero decir que te puedes estar tranquila, que todo lo que ya pasó fue lo perfecto, porque fue lo que ya ocurrió. Aquí lo importante es que puedas saber que la mejor manera de poder acompañar a un hijo, de poder ayudarle, antes, ahora, cuando a cada una le venga el momento y le venga la información, como puede ser este vídeo, por ejemplo, para ti, es sanando tú, haciéndote cargo tú de lo que a ti te está activando, lo que a ti te está doliendo de lo que estás viendo en tu hijo o en tu hija. Cuando tú sanas, cuando tú te liberas, cuando tú mejoras, tu hijo o tu hija mejoran. Ellos se liberan sin tener que hacer nada directamente con ellos. Luego pueden haber temas que tengan más que ver con el propio camino de aprendizaje de ese hijo o de esa hija. Y quizá tengan que vivir cosas que no tienen tanto que ver contigo. Pero si estás viendo esto y si te has quedado hasta el final, sé que para ti la maternidad es muy importante, que quieres hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible no es hacerlo perfecto, no es seguir llenándote de autoexigencias y flagelarte con culpa por no haberlo hecho todo como supuestamente hay que hacerlo. Esto lo único que hace es dejarte más en el rol de víctima y te bloquea mucho más para no actuar, para no cambiar. Si sientes que estás lista para dar un primer paso, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un link para que puedas contactarme directamente y reservar una llamada gratuita de media hora conmigo para poder ver juntas si yo te podría ayudar a ti. Y me encantará si me cuentas en comentarios en qué etapa está ahora mismo tu hijo o tu hija y ha habido algo que te ha ayudado más a poder acompañarle. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.